Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 8:31, 7:31 en las Islas Canarias y ya estamos en nuestra tertulia de Mañanas en Libertad. Hoy tenemos, bueno, como todos los días, una tertulia de lujo. Con don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, bien, estoy bien. Que me acaba de confesar que se ha empezado a escribir, a leer un libro que es apasionante sobre Fernando VII. Me lo leía por compromiso porque, o sea, yo creo que con los amigos la obligación que tienes es comprar el libro y leerlo. Ya, eso es otra cosa, eso es a más. Yo me lo quería leer por aparentar y resulta que es entretenido y apasionante. Bueno. De verdad. Lo dice porque es amigo mío, pero no. Tiene razón en este caso. Ayer me fui a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que además la inauguró mi padre hace 30 años o 40, o sea que tal. Y esa historia no me la conocía yo, ¿la tiene usted que contar? Sí. Don Alfredo Timmermans inauguró, o sea, era director del Instituto Nacional del Libro, y entonces decidió hacer en Madrid una cosa que se hacía ya en Barcelona y en algún otro sitio, que es la Feria del Libro Antiguo, que había tenido tradición. Y entonces creo recordar que en el 77 la reinauguró. Y bueno, pero ayer iba en tren a la Feria del Libro y entre que fui y volví en el tren, me leí 100 páginas de su libro, o casi. Qué gusto. No, está amigos. muy bien, de verdad. Perdón. Bueno, doña María Muñiz, candidata a las elecciones europeas por ese partido revelación que se llama Izquierda Española. Muy buenos días. Muy buenos días, que durante tanto tiempo ha sido un oxímoron en este país. A ver si deja de serlo, lo de Izquierda Española. España se merece tener un partido de izquierdas, inclusivo, dialogante y, por supuesto, que español y nacional se puede ser de derechas, de izquierdas y de centro. Lo que no se puede ser es segregacionista, supremacista, exclusivista, disgregador y lo que son muchos partidos que se dicen nacionales. Y tenemos con nosotros pues a un reciente fichaje en el mercado de invierno, que es Hughes. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal, don Luis? Encantado de estar aquí. No sé si le gusta que le llamen Hughes o prefiere que le llamen de otra forma. Pues bueno, es que no estoy muy acostumbrado a que me llamen Hughes también, porque realmente de civil soy Paco, pero bueno, sigamos con el nombre artístico y sí, pues encantado de estar aquí. Muy feliz además viendo los churros y la exhibición de ibéricos. Se lo estoy diciendo a ustedes, queridos oyentes, desde hace mucho tiempo. Aquí los tertulianos vienen fundamentalmente por los embutidos de navarretintoibéricos.com, que son extraordinarios. 100% de ibérico. No 50%, no, 100% ibérico, pata negra, de bellota, criados en Extremadura y además criados por una explotación ganadera que es mucho más que una explotación ganadera. Es una granja de selección genética certificada que suministra cerdos ibéricos a otras explotaciones ganaderas y además que hace sus propios embutidos, que son extraordinarios. Entren en navarretintoibéricos.com, vean las distintas variedades y vean las distintas presentaciones, que encima la presentación es de lujo. Y si son ustedes socios del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, pues además tienen ustedes el 10% de descuento. ¿Qué más se puede pedir? Dicho lo cual, pueden ustedes ya atacar el jamón. Le regalo el eslogan: Navarretinto, nos partimos el lomo por usted. Jolín. Claro, ese eslogan es muy malo, don Asís. Así, entre usted y yo, aunque sea amigo, es muy malo. Le agradezco el elogio en mi libro. Están registrándolo ahora mismo en Navarretinto, se lo digo yo, y además es que el lomo está buenísimo, pero bueno. Sí, el lomo, la presa, el chorizo, el salchichón, el jamón, la paleta, bueno. Muy interesantes hoy las declaraciones de Alfonso Guerra. Y también tenemos unos churros que nos ha mandado don Miguel Castilla y que, por cierto, no sé de dónde serán, pero están buenísimos, unos churros, unos mini churros, muy ricos. Mini churros, pero muchos. Como comprenderán ustedes que otra cosa no, pero de este programa salimos bien alimentados. Bueno, muy interesantes las declaraciones de Alfonso Guerra, que se ha descolgado con una diatriba contra Pedro Sánchez durísima, diciendo que es un autócrata, que lo que está haciendo no se ha visto en ningún país democrático, diciendo que está cavando su propia tumba. No sé si han visto ustedes las declaraciones de Alfonso Guerra a The Times, pero
bueno, va mucho más allá de lo que van algunos miembros de la oposición. Y yo creo que en este caso está bastante certero en la descripción. Lo que está haciendo Sánchez es impropio de un país democrático y, por fortuna, parece que en el exterior de España lo tienen claro. Hay un manifiesto hoy que se publica, que emitieron ayer 2 asociaciones de prensa presentes en 109 países, más de 18.000 periodistas, diciendo que, por supuesto, la prensa tenemos la obligación de ser veraces y tal, pero que los gobiernos no pueden, con la excusa de luchar contra los bulos, cargarse a la prensa crítica. Bueno, yo esperaba... Bien, no, esperaba por educación. Es curioso, yo lo contaba hace poco, no voy a dar el rollo, pero yo estudié Derecho justo cuando el Partido Socialista empezaba a legislar, o sea, más o menos, 84 al 89. Entonces tenía un profesor de Derecho Político, que se llamaba entonces Derecho Político, es Derecho Constitucional, que nos íbamos viendo, mirad, esta ley que se está aprobando nos va a llevar a que el Poder Judicial se politice completamente. Esta ley sobre cajas que acaba de aprobarse en el 86 nos va a llevar a que las cajas sean asaltadas por los políticos. Lo íbamos viendo y tuve la ventaja de poder hablar con él. José Antonio Alonso Antonio murió años después, y ver, tenías razón, José Antonio. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? La famosa reforma nueva ley del Consejo General del Poder Judicial, con una enmienda que presentó el señor Vandrés de Euskadiko Esquerra entonces, y que aprobó el PSOE, que cambiaba el sistema de elección. La ley de cajas, creo que recordar que era del 86, que daba entrada a los políticos en las cajas, lo cual llevó años después pues a la quiebra del sistema cajario, que le llamo yo, no bancario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo me alegro, o sea, los mecanismos en la democracia son importantísimos. Entonces, tenemos un problema en España de cultura política, eso es verdad, usted decía que los usos son importantes, y tenemos un problema de mecanismos, ¿verdad? Y entonces hay que reformar radicalmente los mecanismos de elección del Consejo General del Poder Judicial, basta aplicar la Constitución, y hay que reformar los mecanismos que permiten que los políticos dispongan a su antojo de todo. Y dicho esto, estos mecanismos permiten... Oye, me interrumpís ya porque soy capaz de... Estos mecanismos... Está usted derivando. Estos mecanismos permiten que Pedro Sánchez es un autócrata. Es más cosas, pero mi abogado no permite que lo diga con micrófono abierto, pero es un autócrata. Los que le conocen y los que no, sabe que yo lo he conocido algo, sabemos lo que es un hombre peligroso, es un hombre sin escrúpulos, sin límites, etcétera. Entonces, desgraciadamente, tanto la cultura política como los mecanismos que ha colonizado el Partido Socialista permiten que un autócrata como Pedro Sánchez siga adelante, y ya está amenazando a la prensa de una manera muy parecida a la que aquella en que lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Hoy es el día de la mundial, creo que de la libertad de prensa. ¿Ah, sí? Sí, que ha elegido, parece que está elegido a propósito por Pedro Sánchez. No lo descarte. Toda esta operación de acoso a la prensa, igual que eligió para amagar con irse el día de San Pedro Mártir, o para anunciar que volvía el día de San Pedro Mártir. Parece que hay alguien en Moncloa que está dedicado a elegir los días. Tiene a la bruja esta, dice, piruja. ¿a que no anuncias tu decisión el día de San Pedro Mártir? Y dice, sujétame el cubata. Sí. Es el Día de la Libertad de Prensa, y creo que esta operación en España es para reflexionar. Por suerte, la prensa internacional está ojiplática diciendo, pero ¿qué está ocurriendo en España? Que está entrando con alaracas y con fanfarrias en la lista de países que se consideraban iliberales en la Unión Europea, con políticas muy similares a las que tenía Polonia con los Kaczynski, a las que ha tenido Hungría, que ha sido frenada o está siendo frenada por la Unión Europea, y a la que tenía en otros términos, en términos de corrupción y tal, Bulgaria. Es decir, y España, que estaba en la parte alta de la tabla, por lo menos en mecanismos, o que decías tú, mecanismos democráticos, en resortes democráticos, está bajando, pero a velocidad de vértigo, en esa tabla de la Unión Europea. Alfonso Guerra, que fue en algún momento la bestia negra de la derecha, del centro derecha y tal, se ha convertido en un defensor
de la democracia sin haberse movido de donde estaba, es decir, defiende partidos que pueden tener una ideología u otra, concretamente el Partido Socialista tiene una ideología o tenía una ideología de izquierdas, de unos proyectos sociales, etcétera, y un respeto profundo por la democracia y por el proceso de la transición y por la Constitución española. Todo eso se lo ha cargado Pedro Sánchez. El sanchismo se ha comido al socialismo, al Partido Socialista, lo ha devorado, y lo que decías tú, Luis, de la entrevista de Alfonso Guerra, pues felizmente quedan voces que son respetables y todavía respetadas para denunciar lo que está ocurriendo, y no porque dentro del Partido Socialista no hay ninguna voz, como vimos en la reunión del Comité Federal, que sea capaz de parar los pies y de decir qué estamos haciendo con el asalto al Consejo General del Poder Judicial, queriendo cambiar las mayorías, queriendo cambiar los resortes que controlan la democracia, porque estamos moviéndonos en la falacia y convenciendo a la gente a través de estos bulos de que como el pueblo está representado en el Parlamento, es el Parlamento con las mayorías que decida, esta mayoría espuria que ha conseguido el PSOE, el que decida cómo distorsionar todos los mecanismos de control de la misma democracia. Me parece que es una situación muy grave, la verdad. Bueno, yo me cuesta mucho celebrar unas declaraciones de Alfonso Guerra, es casi porque soy un poco más joven, y es verdad que yo, claro, me crié un poco en la hegemonía socialista, y bueno, yo creo que Alfonso Guerra es uno de los principales culpables de lo que pasa. Y aparte... Yo también, pero no lo digo ahora. Ya, pero es un culpable, y además pudo hacer algo... Hubiera sido importante que la rebeldía cuando estaba en el Congreso, por ejemplo, ¿no? En tiempo de Zapatero. Por ejemplo, Sí. y ahí votaron lo que tocaba votar. O sea, iban a votar como autómatas. Entonces, pues bueno, sí, está claro que... Lo que pasa es que yo no sé realmente, cuando veo un poco a la gente, a los entusiastas de Sánchez, y sobre todo Sánchez tiene entusiastas instrumentales, ¿no? O sea, Sánchez les viene bien a muchos, ¿no? Y a esa gente lo que diga Alfonso Guerra ya les da igual. Es decir, para que te parezca respetable e interesante Alfonso Guerra, tienes que tener una edad, no es que no nos estoy llamando unos mayores, y unos, puede usted hacerlo, y unos conocimientos de políticos e históricos en España que ya creo que mucha gente no tiene. Entonces, bueno, es como si viniera alguien del pasado que pudo hacer muchas cosas y las hizo todas mal. Con lo que diga Alfonso Guerra, ni siquiera es algo necesario para que lo sepa el conjunto de la sociedad española o los jóvenes. Basta con que agite el PSOE, para que la gente que dentro del PSOE, que como vimos en la manifestación pequeña, la manifestación, es básicamente gente mayor, gente que puede decir: Alfonso Guerra está diciendo que no es por ahí, que da igual lo que hiciera en el pasado o lo que no, porque si responsabilizamos a los dirigentes que estuvieron hace 40 años en el poder de lo que está pasando ahora, estamos desresponsabilizando a los que están ahora. Y eso no es... Y lo de Alfonso Guerra tiene otra influencia que yo creo que es interesante. Tiene razón Hughes en que la gente joven es que no sabe ni quién fue Alfonso Guerra, le da igual. Pero fuera de España sí hay gente, sobre todo en los círculos políticos y periodísticos, que saben quién es Alfonso Guerra. Y ese mensaje de Sánchez es un autócrata, lo que está haciendo no tiene cabida en una democracia occidental y está acabando en su propia tumba, ese mensaje, que lo publique The Times, es importantísimo por la gente que lee The Times, ¿no? Sí, eso está claro. Lo que pasa es que yo... a veces el antisanchismo y la personalización en la naturaleza, vamos a decir, peculiar del presidente, pues elude tocar un poco la cuestión de fondo, y es lo que decía Asís. Es decir, Sánchez hace lo que el sistema le permite. A veces se pasa un poco más allá, pero es que no hay contrapoderes. Y bueno, no solamente habría que reformar al final lo de la cuestión judicial, es decir, Sánchez nos llevaría a preguntarnos qué ha hecho posible que Sánchez exista y pueda sobrepasar todos los límites sin que no le salga a nadie. Es que no hay nadie que le salga, ningún poder le sale al cruce.
Pero, y hay que lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con ese razonamiento por un motivo. Independientemente de las normas que tú pongas, de las leyes que tú pongas, de las restricciones que tú pongas, si llega al poder alguien que está dispuesto a saltarse todas las normas, todas las restricciones y todas las leyes, pues entonces da igual cómo las reformes, porque se las saltará igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que esto no ha empezado con Sánchez, ni ha estado solo Sánchez. Sánchez es, digamos, un paso mucho más cualitativo y un poco monstruoso. Voy a poner un ejemplo. El pacto de la estrategia con ETA, el pacto con ETA, no es una cuestión de Sánchez. No. Sánchez se encuentra a Bildu ¿no? y con todo el desahogo del mundo va con ellos. Pero ¿quién empieza el pacto con ETA? ¿Quién se sienta a pactar con ETA? ¿Qué gobernante? ¿Qué gente estaba en ese partido? ¿Quién después asume el regalo y lo mantiene institucionalmente? Pues bueno, pues en fin, que sí, que Sánchez nos estremece a todos, y esas fotos que le saca sobre todo el mundo, ¿no? Que siempre parece el recluta de Apocalipsis Now, el que se pega al tiro, el recluta, no me acuerdo cómo se llama, tiene esa mirada un poco de ido y asusta, pero a ver, sin insistir más, yo creo que bueno, que Sánchez es una consecuencia de algo que viene de lejos. Decía Mafalda cuando un señor decía, esto es el acabose, y dice, no, es el continuose del empezóse de ustedes. Pues sí. Pero es que aquí Sí. leemos a Mafalda, que es que es la cultura política. No, ¿Usted cree que los jóvenes saben quién es Mafalda? No. Mafalda. Bueno, más que Alfonso Guerra, no, ni siquiera, no lo sé, la verdad. Pero yo soy joven y sé quién es Mafalda. Vale. Pero lo que pasa es que es verdad, o sea, Zapatero, que además ahora mismo es el gurú de Sánchez, aunque no lo fuera, está allí, y hay un problema, que es que los políticos tienen un efecto pedagógico importante, sobre todo en una sociedad tan jerarquizada como la española, que tienen un aprecio al poder tremendo. Entonces han pervertido al votante del PSOE, y lo digo así, al simpatizante del PSOE. Le han polarizado y le han pervertido en el sentido estricto de la palabra. El votante del PSOE, el normal, el que es como nosotros, gente normal, prefiere que el PSOE gobierne, aunque sea con los etarras de Bildu, aunque sea con los golpistas, aunque sea lo que sea, a que colabore con la derecha, porque le han polarizado. Eso es una generalización un poco injusta, ¿no? Hay votantes del PSOE que efectivamente permitirían a Sánchez gobernar con, yo qué sé, con Hannibal Lecter, pero oiga, también hay votantes del PP o de Vox que permitirían a sus líderes gobernar con Hannibal Lecter. Es decir, hooligans los hay en todos los partidos, eso para empezar. Y yo creo que hay muchos votantes socialistas que tienen sus líneas rojas, unos más allá, otros más acá, y unos tardan más en decir hasta aquí hemos llegado, pero comparemos el voto que tenía el Partido Socialista hace años con el que tiene ahora. Millones de votantes socialistas pues han dejado el Partido Socialista. Unos se han ido para más a la izquierda, otros se han ido para más a la derecha. Entonces, yo creo que caer en las generalizaciones es injusto. Y, por ejemplo, aquí tenemos a una socialista que llega un momento y dice, mira, ya, lo siento, he aguantado mucho y ya no más, ¿no? Yo creo que el mapa de las elecciones autonómicas y locales del mes de mayo demuestran que no es así, que el votante socialista no está dispuesto a seguir votando a los socialistas, porque ganaron claramente las elecciones, y lo vemos en el mapa, como es un mapa azul, el mapa de España, excepto en tres regiones, ¿no? Muchos votantes socialistas, millones de votantes socialistas, han votado a otras opciones que han dejado al socialismo sin un poder institucional en el nivel local y en el nivel regional, que es donde en un estado descentralizado como es España es donde está realmente el poder, ¿no? Aparte de lo que se intenta hacer desde el Congreso de los Diputados, que por supuesto también, lo que pasa es que el gobierno socialista no está pudiendo gobernar porque no tiene capacidad, porque no tiene votos bastantes, a no ser que sea a costa o a un precio altísimo, con las concesiones a los nacionalistas y a otros grupos. Entonces, yo creo que no es que el votante socialista esté dispuesto desde el año 82 a tragar con lo que sea. Creo que el Partido Socialista ha sido un partido protagonista fundamental de la transición y del mal llamado régimen del 78, y es lo que ha dejado de defender el Partido Socialista ahora, desde hace unos años.
pero hasta ahora no ha sido un partido disidente, revolucionario, que desde el minuto uno ha querido cargarse los mecanismos que él mismo había contribuido a crear yo creo que desde la lealtad al proyecto de la transición y al proyecto, a la Constitución del 78, etcétera. Otra cosa es que efectivamente ha habido una colusión entre asociación de dos o más para perjudicar a un tercero, como sabes, que es para tratar de desactivar por parte de todos los partidos políticos, de desactivar los mecanismos de control contenidos en la Constitución. Y ahí está la ley del 85 modificando la forma de establecer los principios establecidos en la Constitución, en el artículo 122 sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial, y vamos a cambiar esto para quedarnos no nosotros. Y además es muy democrático porque se está haciendo desde el Parlamento, y ya está, ahí está una falacia, una perversión y una distorsión de la Constitución. Pero no era el PSOE, ha sido el PSOE, el PP, el PNV... En el 85 no votó el partido. Yo creo que no es el... Vamos, yo renuncio... Perdón, porque te he quitado... No. Yo renuncio ahora a esa revisión del pasado porque soy muy crítico, no solo con el PSOE del 85, sino con el PSOE histórico. A mí me parece que el PSOE tiene un 80% históricamente de grupo totalitario y un 20% de... ¿Pero históricamente te refieres al Frente Popular? No, históricamente desde que nació, sí, desde los últimos 140 años. Pero no es una clase de historia ahora. O sea, quiero decir, lo digo por mí, no lo digo por... O sea, no... Por mí. Renuncio a ello. Lo que yo quiero es ver que esto es una acción totalitaria, que está totalitaria desde hace mucho. Y fundamentalmente yo critico, fíjate, a la oposición, en particular al PP, porque no haya salido del Parlamento, no haya hecho el mayor ruido del mundo cuando se hicieron una serie de cosas que ya eran gravísimas. Por ejemplo, nombrar a una cómplice de Villarejo, o sea, una cómplice grabada con Villarejo, ofreciéndole información sexual de magistrados a Villarejo, nombrarla primero ministra de Justicia y luego fiscal general del Estado. Ahí eso ya no sucede en ningún lugar del mundo. Nombrar a ministros, miembros del Tribunal Constitucional, nombrar a personas, en fin, todo esto y muchísimas otras cosas ya debían haber supuesto una línea roja, decir no pasamos por aquí y nos retiramos del Parlamento hasta ahora ya es un movimiento totalitario muy difícil de parar. Perdona, Hughes. Bueno, yo es que quería, me urgía intervenir primero porque es que antes se me dio santo al cielo, no era Apocalipsis, no, era la chaqueta metálica del recluta patoso. Es que son los nervios del debut. Y luego, pues bueno, a ver, yo... Los genios de la escritura luego hablan y se quedan en nada. Ay, perdón. Nada. Bueno, yo, claro, todo el mundo conocemos socialistas e incluso exsocialistas, que ya es una cosa maravillosa, pero y pues bueno, tenemos hasta relaciones humanas, amorosas, personales con ellos, pero yo no. Bueno, también yo me estoy tirando el folio aquí. Pero bueno, lo que quiero decir es que la responsabilidad del Partido Socialista es total. Y el Partido Popular ha sido el naturalizador de todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Con la justicia, con la cuestión de ETA Bildu y con todo. Entonces, a mí lo que por ejemplo me parece gravísimo, solo quería apuntar dos cosas. No es que el PP no salga o cuando toca salir ponga un DJ para que la gente lo convierta las cosas en algo lúdico. Es que tiene la manía de institucionalizar los momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Feijóo proponía, vamos a hacer un estatuto de la pareja del presidente. Al final, ¿qué quieres? ¿Buscar una común institución? Sí, y luego, blanquear el asunto. Yo lo que quiero saber es cuándo el PP va a llamar a Begoña Gómez a declarar ante la Comisión del Senado. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y luego hay otra cosa, en el ataque a la disidencia. Esto, evidentemente, bueno, yo estaba escuchando a Pedro Sánchez ahora tomando un café en el bar y decía, los pseudomedios, no sé qué, decía, yo ¿qué iría a una pseudotertulia? ¿Serás un pseudomedio? Es decir, es tremendo. Usted es un pseudoperiodista que trabaja en un pseudomedio y ha venido a una pseudotertulia. Eso claro, es un pseudocafé. Y nos escuchan pseudo oyentes y nos den pseudo. Es una coñita, pero al final te va rebajando. Nos escuchan pseudo 100.000 oyentes. Pseudo ciudadanos, pseudo votantes. Sí. Y tenemos pseudo
todo derecho. Pero bueno, que al final la cuestión de Sánchez, creo que lo comentabas antes, Luis, no viene, es un clima internacional y no es solamente un clima chavista. Está en la Unión Europea, está en el Partido Demócrata en Estados Unidos, es decir, al que se mueva es alt-right, el que se mueva es liberal y hay que controlar Internet, las fake news, los bulos, y eso es un mensaje que se ha mantenido la derecha y el centro derecha en España en los últimos años totalmente, y lo ha hecho hegemónico. Y ahora llega que es un listo y lo tiene hecho. Sí, Sánchez lee la situación, lo que pasa es que la lee sin escrúpulos. Es Kroos. Kroos mete el pase con ¿Es un futbolista, Kroos? Sí, perdón. Yo estaba repasando los analistas sí, yo también. políticos. Es un politólogo. Pero bueno, los grandes periodistas en España, Hughes, y no estoy yo para elogiar ni tal, pero los grandes periodistas en España, desde Matías Prats, el padre, pero vamos, los grandes siempre han sido, vamos, pasando por David Gistau siempre han sido expertos en fútbol. No, yo experto no llego a tanto, pero bueno. Perdóname que te he interrumpido. ¿Tú eres español? Pues eres experto en fútbol. Yo creo que Sánchez lo que está haciendo es, ante la estupefacción del resto de la ciudadanía, de la clase política, del mismo PSOE, está saltándose lo que nos creíamos que era inamovible, que eran los límites que establece un sistema democrático. Y nos hemos encontrado con que en España no hay, porque es muy audaz, nadie se había atrevido a hacerlo hasta ahora, ni desde el poder, ni con la mayoría absoluta que tuvo Rajoy en su momento, o Aznar en su momento, pudieron hacer políticas abusando de esa posición o utilizando hasta el máximo esa posición de mayoría absoluta, y no se hizo por respeto al sistema. Y es lo que Pedro, desde su mayoría frágil, sí que se está sobrepasando para poder perpetuarse en el poder. Y ese es el. Pero a mí, Pedro, a mí no me preocupa Pedro Sánchez. Me preocupa lo que tiene enfrente. O sea, claro. Sí, Pedro Sánchez es un autócrata. Es como, a mí no me preocupan los antisemitas. Me preocupa el caldo de cultivo que en la población normal permite que los argumentos antisemitas crezcan, ¿verdad? Creyéndose la propaganda gubernamental, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Pedro Sánchez está atacando los restos del Estado de Derecho. En España no hay una democracia plena, y yo creo que dar ese mensaje que dan algunos es un error. Es decir, hay un sistema en el cual efectivamente se puede votar, pero en la medida en que los partidos políticos son empresas que exentas de todo tipo de democracia, que el representante elegido, bien en el Congreso, bien en el Senado, bien en el Ayuntamiento, es difícilmente controlable por el ciudadano, los controlan los partidos, pero no los ciudadanos, ¿verdad? Eso y los ataques a los medios de comunicación y al Poder Judicial, que ya están muy mermados. Los medios de comunicación dependen en grandísima medida del Poder Político, en grandísima medida, y el Poder Judicial aún persiste, pero está a punto de ser conquistado de muchas formas. Entonces, esto es la situación que hay. Y entonces ya los mecanismos institucionales no sirven. Hay que resistir en la calle y de las formas de desobediencia civil que sean posibles. Y espero que la sensación, la derecha civilizada, a la que lee Feijóo, que es que no está preparada como para hacer resistencia civil. Bien, pero no nos desarme, por favor, señor Feijóo. Es decir, no diga que es que hay que negociar con el PSOE, no sé qué. El PSOE no está interesado en negociar, está interesado en acabar con el sistema democrático y con el Estado de Derecho. Perdona, Luis. Pausa publicitaria y ahora le doy la palabra a doña María, porque la tienen ustedes mártir. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com. En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Sabores de antaño. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, deberías tomar DHA. Pero ten en cuenta que no todos los omega 3 son iguales. El DHA de Meder y Nutrición tiene el sello IFOS,
máxima certificación de pureza y calidad. Encuentra el DHA puro en mederinutrición.com. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, doña María, por fin le doy la palabra para ver si le deja hablar don Asís Timerman, que está hoy inclemente. Es que es socialista. No, vamos a ver. Yo creo que hay un... No se puede estar acusando de caudillismo a Pedro Sánchez y demonizar el sistema de partidos políticos, que es el que evita el caudillismo y el populismo de la relación directa del líder con el pueblo. Pues ahora te lo explico. Vamos a manifestarnos en la calle, porque de esa manifestación en la calle, ¿quién la dirige? ¿Quién da la consigna? ¿Quién hace el eslogan? Es evitar cualquier mecanismo de control intermedio entre el líder y las masas. ¿Vale? ¿Estás llamando al Partido Socialista un mecanismo de control interno? No, está diciendo que la apelación que usted hacía a la respuesta en la calle cae dentro del populismo. Sí, está diciendo eso. A lo mejor él lo he dicho, no está bien. Sí. Es que yo la he entendido, es él que no quiere entenderlo. Vamos a abrir la mente. ¿Cómo me conoce? Entonces, creo que no, si se demoniza el sistema de partidos... No, sistema de partidos, no un sistema de partidos. No, luego funcione cada partido. A mí me gusta el sistema británico. Pero quiere dejarla terminar y luego los partidos, cada uno funciona de una manera. Hay una exigencia estatutaria de democracia, de funcionamiento democrático de las organizaciones civiles, incluidos los partidos políticos, y otra cosa es que hay un mayor o menor nivel de borreguismo, que eso forma parte también del pluralismo político. Hay militantes más borregos, militantes que no admiten la más mínima crítica al líder. Es lo que está pasando ahora mismo en el PSOE y lo que pasa en otros partidos. Esos que prefieren que gobierne su mayor enemigo ideológico antes de que gobierne su competidor ideológico en el mismo espectro. Por ejemplo, yo las mayores críticas al PP las oigo de Vox. No las oigo de izquierda española, las oigo de Vox. ¿Por qué? Porque están disputándose el espacio de la derecha, el centro derecha, la extrema derecha, y dice, todo esto lo tenemos que controlar alguno de nosotros, o estamos exigiendo una sobrereacción a los partidos para saltarnos a los partidos. Es decir, la contradicción es, y sobre todo ese populismo y ese caudillismo de que no haya ningún organismo de que no haya ninguna forma de organización de la sociedad civil, porque la sociedad civil se autorregula. Eso da mucho miedo, porque eso es, la sociedad civil se manipula. Yo quiero democracia. Y la democracia en España y en Europa está fundada en la representación de la ciudadanía a través de los partidos políticos. Vamos a hacer que funcionen los partidos políticos y no a demonizarlos. Le hago una pregunta, porque lo que está planteando usted es un tema interesante y además creo que tiene razón parcialmente en alguna de las cosas que dice, pero eso de que haya organizaciones intermedias entre el político y el ciudadano a veces sirve también
para que al final el político haga lo que le da la gana, manipulando esas organizaciones intermedias. Y tenemos un ejemplo perfecto en los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que teóricamente eran defensores de los trabajadores hace 50 años y hoy en día son simplemente correas de transmisión del poder. O sea que la existencia de organizaciones intermedias no es garantía de que no exista manipulación de la opinión pública. A la inversa, tenemos países como Suiza, donde el recurso al referéndum es habitual. En Suiza, ¿alguien quiere alguna reforma legal? Puede pedir que se haga un referéndum, es muy sencillo, hacen falta muy pocas firmas y están votando casi continuamente sobre distintas iniciativas. Y la gente demuestra, con sus votos, ser bastante sensata y razonable en las cosas que quiere, y es una manera de democracia directa, pues oiga, que yo veo admirable, ¿no? Yo también. Me parece la democracia directa en Suiza es admirable. Es un país pequeño y con menos complejidades que el de España, y no porque no sea, es una confederación, es decir, que hay también distintos idiomas, distintas instituciones separadas, parlamentos, etcétera. Pero efectivamente es un modelo, el de la democracia directa. Yo no creo que sean organizaciones intermedias, creo que son formas de organizarse de la ciudadanía. No es que sea intermedio, que esté el poder, una entidad, que sean los partidos distintos de la ciudadanía y la ciudadanía. No, es la forma en que la ciudadanía se organiza y representa sus ideas, y por eso hay tal variedad, desde el partido animalista hasta el partido humanista en el espectro político. Y es verdad que eso se pervierte y que la tendencia en funcionamiento de los partidos es a pervertir eso para conseguir o detentar más poder y poder manipular y poder, a la población y poder quedarse en el poder. Y por eso tiene que haber contrapesos. La prensa, el poder judicial, el Código Penal, que para mí tiene que ser el único límite a la libertad de expresión, a la libertad de información, al derecho de información, es el Código Penal y no ningún organismo, Ministerio de la Verdad, completamente ni nada de de lo que acuerdo. se están inventando ahora. Yo, como periodista y como persona, tengo derecho a mentir lo que me dé la gana. Absolutamente. Ahora, si hago cosas que traspasen el Código Penal, por ejemplo, difamar o calumniar, pues me arriesgo a que me pongan una querella y a tener que pagar una indemnización o ir a la cárcel, ¿no? Absolutamente. Y el problema es cuando se trata de decir a la población que es mejor para la población el que haya un control de la información, porque así no son engañados. Cuando la población tiene derecho a ser engañada, si quiere leer cierta prensa o escuchar ciertos medios o estar informado a través de los mecanismos de Internet, de YouTube, de lo que quieran. Y yo tengo derecho a escribir que Caperucita Roja existe sin que venga alguien a decirme no existe, porque si no sabemos dónde poner el límite. Bueno, alguien puede decirle no existe. Lo que no pueden decirle es usted no puede escribir que existe. Efectivamente. No, escriba lo que quiera, claro. Yo es que quería comentar una cosa antes de que se nos vaya. Una cosa sobre lo que decía María. Estamos de acuerdo en que lo de Sánchez es muy preocupante, grave, y lo que no estamos de acuerdo, y podemos estar de acuerdo en nuestro desacuerdo, es que Sánchez no es alguien que viene a cargarse el sistema, sino que es un producto del sistema. Yo creo que esa es la diferencia. Es decir, Sánchez es un producto de eso que, bueno, llamémoslo el 78 o como se quiera. Yo creo que ahí pensamos distinto, pero yo quiero dejar muy claro. O sea, a mí Sánchez no me parece un señor que viene de espacio exterior. Me parece. No, yo estoy de acuerdo que Sánchez está dinamitando el sistema desde dentro y es un producto del sistema. Pero porque el sistema es lo decía Felipe González hace poco, que la Constitución española no es militante, es decir, no hay por qué defender a la Constitución y tener un compromiso con la Constitución para estar dentro de ella. Entonces, desde dentro, Pedro Sánchez está dinamitando el sistema, pero el sistema en sí mismo no tiene el germen de su autodestrucción. Tiene que venir alguien a decir, y aquí voy a poner la carga de profundidad. No lo había hecho nadie hasta ahora, y lo ha hecho porque es muy audaz. Si no le entiendo mal, lo que está diciendo Hughes es que Pedro Sánchez es una consecuencia necesaria del sistema, en cierto modo, que antes o después llegaría un Pedro Sánchez. Se celebra esta semana el centenario del nacimiento de Gonzalo Fernández de la Mora.
Tiene un libro que se llama Los errores del cambio. ¿Perdón? ¿No es el ideario español? Razón. El ideario español es de... No, ese es de Ganivet. Ideas, pero espérate, la colección de artículos de Pensamiento Español. Bueno, es que me lo tengo muy reciente. El libro tiene un libro que es, lo digo porque Los errores del cambio, en los 80 me parece que es el libro, y dice... igual que los profesores contaban, los sabios, la gente que tenía un gran conocimiento de estas materias, advirtieron de lo que pasaba. Y yo creo que Sánchez, y esto ya no es, hay un punto aquí de suposición mío y de aventurarme, Sánchez es útil a un giro, una torsión del sistema del consenso, que tiene que ver con la cuestión territorial. Y yo creo que Sánchez, y una vez se lo dijo a Feijóo en el Parlamento, le dijo oiga, nosotros vamos a hacer esto que tenemos que hacer y no querrá usted beneficiarse usted solo. Tendremos nosotros que beneficiarnos. Porque, a ver, todo esto que está haciendo lo están haciendo para algo. Es decir, y hay otra cosa que tenemos que tener clara sobre la necesidad de una reacción más allá de lo institucional. Hay una ley de amnistía, hubo una reacción popular sofocada, pero es que ya está yendo a por los jueces. No hemos hecho nada contra la cuestión de la amnistía y ya está barriendo el sistema, lo poquito que queda de... ¿Qué tiene en contra? Tiene en contra unos jueces y unos periodistas. Y ya va contra ellos. Pero es que este hombre... Y al menos un partido, Vox. Y al menos un partido. Bueno, pero que ha instalado una retórica contra Vox, y me tengo que acordar del PP y de los coqueteos electorales, una retórica contra Vox que es claramente incivil. De mantenerlos constantemente al margen de toda posibilidad política y compararlos incluso con, bueno, los ha convertido en los malos de la película después de blanquear a ETA, ¿no? Entonces, lo que quería decir, en el COVID, Sánchez se pasó por el forro la Constitución y tuvo el aplauso y muchos partidos estuvieron ahí. Es decir, la institucionalidad, por lo que sea, eso los expertos y los sabios nos lo explicarán, la institucionalidad acaba arropando yendo detrás de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, era por lo de Asís. Es necesaria una reacción, que, hombre, tampoco se trata de ir a la calle y como loco, pero sí, bueno, ordenadamente como hacían Ferrat, recogiendo los papeles que se caen al suelo en la papelera. ¿Me permiten ustedes que lance un mensaje de esperanza y optimismo? No, lo va a lanzar de todas maneras, o sea que... Bueno, ya, pero me gusta quedar así como en fin, como si me importaran las opiniones de mis tertulianos. Vamos a ver. Sánchez es un peligro público. Sánchez, efectivamente, es como le describe Alfonso Guerra en The Times. Y da igual lo que fuera Alfonso Guerra en el pasado a la hora de juzgar la descripción que hace. Sánchez es un autócrata que está haciendo cosas que no tienen cabida en un sistema democrático. Pero lo tercero que dice Alfonso Guerra, está acabando su propia tumba. Es cierto, es decir, una cosa es lo que Sánchez quiere hacer. Quiere tomar el control de la prensa, quiere tomar el control de la justicia. Bueno, otra cosa es que lo consiga. Afortunadamente quedan todavía frenos y contrapesos en España suficientes para pararle los pies. Para empezar, si él intenta cambiar el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sea el Parlamento por mayoría simple el que ponga a todos los jueces que le gustan a Sánchez, pues bueno, vamos a ver si lo consigue. En el Congreso lo va a poder aprobar. El Senado, vamos a ver si tiene narices Feijóo de admitir siquiera a trámite semejante reforma. En el exterior, automáticamente eso significa la proscripción de Sánchez de cualquier tipo de club. En el Senado a lo mejor son capaces. Imagínense, por ejemplo, que hubieran admitido a trámite, no sé, una ley de amnistía. Sí, pero eso le ha costado al Partido Popular. Perdón, lo han hecho. Eso le ha representado un coste, el admitir a trámite esa ley de amnistía. ¿Se podría permitir el Partido Popular admitir a trámite una ley que acaba con la independencia judicial? Pues lo tendría de muy difícil venta ante sus electores. Entonces... Yo creo que tenemos la suerte de estar en Europa, que es el último baluarte para defender el sistema democrático, y tiene muchos mecanismos de coerción para evitar que se violenten los principios del Estado de Derecho.
por una parte tenemos esa suerte y por otra me preocupa mucho que nuestro último baluarte sea ese, porque hemos ido agotando los mecanismos internos de control por parte de otros partidos, del PP, por parte del Senado, por parte de organizaciones ciudadanas que, no sé, que no se han movilizado. Por ejemplo, cuando se está denunciando por parte de Hazte Oír, se está yendo al juzgado utilizando los mecanismos democráticos, es decir, los juzgados de, mire, creemos que aquí hay una posibilidad de un delito, investíguenlo por favor, y hay un juez que lo admite a trámite. Eso es utilizar los mecanismos democráticos y está muy bien que se utilicen. El problema es si se van eliminando esas posibilidades por falta de reacción, yo creo por la misma estupefacción de las organizaciones ciudadanas, de los partidos políticos, etc. ¿Cómo es posible que esté haciendo esto y no se reacciona? Y nos queda Europa, y en Europa no se va a permitir algunas acciones, como por ejemplo lo del Consejo General del Poder Judicial, que precisamente además se está negociando allí. No se va a aceptar ese cambio sin que se eliminen fondos para España, sin que se active, que sería lo más grave, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que es el de que cuando hay una falta de respeto a los principios del Estado de Derecho, pues se anula o se elimina o se le suprime el derecho de voto en el Consejo, una serie de mecanismos, ¿no? Muy optimistas están ustedes, pero bueno. Pero me parece que todavía existen, la prensa va a resistir en España, porque no se puede perseguir a todas las webs, a todos los digitales, a todos los periódicos que no digan lo que dice Sánchez. Sí, pero se está persiguiendo. Es decir, lo que está nos vamos acostumbrando. Nos está amenazando. No. Se está persiguiendo. Es decir, amenazar públicamente desde el poder, además, desde el poder sí. a la prensa. A mí me parece gravísimo, pero es una amenaza. Ya es una persecución, porque si yo amenazo a Hughes, o le digo te voy a dejar sin fondos públicos, te voy a prohibir que digas lo que quieras, si yo le amenazo, se muere de risa. Pero si le amenaza a alguien que legisla en un sistema en el que podemos poner paños calientes todos los que sea, pero los partidos políticos no son organizaciones intermedias de nada, son herramientas de la autocracia y punto, ¿verdad? Los partidos políticos todos, en un sistema, en un sistema en el que no solo el ejecutivo, sino el presidente del gobierno no solo ejecuta las leyes, sino que las aprueba. Olvídate, el Parlamento, el Congreso hace exactamente lo que le dice el presidente del gobierno siempre que tenga una mayoría suficiente, cosa que no sucede en otros sistemas democráticos. En un sistema como este, que el presidente del gobierno y sus adláteres amenacen a la prensa o amenacen a Bieito Rubido, un abrazo a Bieito si nos estás escuchando, una gran persona, un grandísimo periodista, o amenaza a periodistas modestos y menores que nos gusten o no nos gusten. Me es igual que se llamen Vito Quiles o Josué Cárdenas o lo que sea, aunque te guste a cualquier periodista, que eso se haga desde el poder y más desde este poder, es una persecución. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo ya es algo exactamente similar a lo que ocurría en Venezuela. Yo recuerdo, solo voy a contar una anécdota para pararme ahí y no me dejáis seguir. Yo recuerdo cuando en la Fundación Concordia, que era una fundación de Alejo Vidal Cuadras, un abrazo querido Alejo, yo acudía hace años mucho, es una fundación además que funcionaba, yo creo, con fondos europeos, etcétera. Bueno, me acuerdo en tiempos de Zapatero, esto eran tiempos de Zapatero, y decían, estamos preocupados porque en Europa se empieza a hablar del eje Madrid-Caracas-La Habana. Y entonces se decía un poquito como diciendo, hombre, es un poco exagerado, pero no es exagerado. Ahora mismo el comportamiento de Hugo Sánchez, iba a decir, lo digo, el comportamiento de Hugo Sánchez es un comportamiento autocrático. O sea, esto en Europa pero yo ahí me permito esbozar una sonrisa socarrona, porque que desde Europa se decía el eje Zapatero, Venezuela, Caracas. ¿Desde cuál Europa? ¿Desde la que ha sostenido al tirano Maduro contra viento y marea a cambio de concesiones mineras y petrolíferas en el arco del Orinoco? Yo es que me estaba acordando de la época del Prusés, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre un poco el bienvenido Mr. Marshall ahí era el 155.
Yo recuerdo, yo ya estaba, ya era periodista, digamos, pseudo periodista, y yo recuerdo que yo decía, bueno, 155, pero ¿va a ser eso tan así? Bueno, ya vimos lo que pasó con 155. Y Europa, ¿paró Europa el procés? ¿Paró realmente algo? ¿Qué ha hecho Europa con Puigdemont? Yo, es que mi desconocimiento de Europa es total. Usted sabe mucho de eso, y el optimismo, pues me agarro a ello, pero yo, ya por otro lado, es bastante humillante que esta cosa que hace PP de llevar la cuestión judicial allí. O sea, debería haber un discurso de devolver poder al pueblo, a la ciudadanía, como lo quieran llamar, a la gente, pero no el que venga un árbitro europeo, que sea Europa, que no sea ya es un discurso perdedor. Ya estamos muertos. La Unión Europea es ahora mismo, o sea, podemos confiar en que la Unión Europea no permita modificaciones contrarias a la independencia del Poder Judicial y muchas cosas, pero la Unión Europea ahora mismo es una herramienta favorable al totalitarismo, que nos acerca al totalitarismo. Lo digo así. La Unión Europea es la garantía de que no vamos a caer en el totalitarismo. No, estamos yendo hacia el... Porque, bueno, yo entiendo a ver, me interesa esta discusión. Acabe su argumento y luego que responda doña María. No. La Unión Europea ha eliminado el poder del ciudadano, ha eliminado transparencia, está destruyendo no solo sectores enteros de la economía, sino formas de vida, y decidiendo políticas energéticas y de todo tipo a espaldas del ciudadano, mintiendo al ciudadano y dando dinero a expuertas para favorecer políticas que no han decidido los ciudadanos. Lo que pasa es que yo vuelvo a decir, ahora, no, por supuesto, a mí este debate no me interesa ahora, porque ahora lo que necesitamos es salvar a España de una autocracia, de un autócrata y una secta que le apoya. Y este es el debate. ¿Sabes qué va a salvar a España, por ejemplo, de la infausta ley de amnistía? Una cuestión, en cuanto se apruebe, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a paralizar la aplicación de la ley. Eso es lo que va a salvar a España, porque en España ya se ha pervertido el sistema para que no se pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque el Tribunal Constitucional se ha nombrado, se ha politizado, colonizado, eviscerado, asaltado, lo que quieras. Pero tenemos Europa para eso. No es cierto que las políticas europeas las haga una entidad nebulosa que los ciudadanos no saben lo que es. Tú preguntas a cualquier agricultor y cualquier agricultor sabe cuáles son las ayudas de la PAC. Las víctimas saben quiénes son los violadores, me estás diciendo. No que sean los violadores, saben quiénes son. ¿Cuáles son los únicos que saben quiénes son la Unión Europea son aquellos perjudicados por la Unión Europea. ¿Me estás diciendo? No, lo que te estoy diciendo es que la Unión Europea, que es un gran proyecto del que hemos perdido del que hemos perdido convertirlo en una hemos perdido la perspectiva de no solo de su utilidad, sino de la grandeza de un proyecto a nivel continental de carácter político, económico, el único invento en el mundo en el mundo político en el que conviven la democracia liberal y las políticas sociales. En otros sitios, en Estados Unidos hay capitalismo liberal, en Japón capitalismo liberal, pero no hay políticas sociales asumidas desde las instituciones. Y en Europa sí. Y eso existe y se ha creado con el esfuerzo de todos y gracias a la cooperación, porque es un producto, es un hijo común de la socialdemocracia y de la democracia cristiana y de los partidos liberales, entonces, allí donde existen. En España no han tenido mucho éxito. Pero eso es la Unión Europea, el producto de todo eso. Y las políticas y las medidas no se inventan en un despacho de la conspiración en Bruselas, se deciden por los Estados miembros, que se reúnen en un Consejo de Ministros y votan las políticas y se ponen de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que nunca pueden ser políticas a gusto de una ideología o de otra, porque es fruto del consenso. Porque se tiene que poner de acuerdo 27 Estados miembros, cada uno con 3 o 4 partidos políticos que juegan en la vida política y tienen que acordar.
Otra cosa es que se diga estamos en contra de la política agrícola común porque está compitiendo en desigualdad de condiciones con las importaciones de otros países porque hay contaminación de otras políticas como la política comercial o la política exterior. Y ahí podemos discutir si la PAC es la correcta ahora y si tenemos que aceptar tomates de Marruecos o limones de África del Sur. Y eso se puede discutir. Lo que no se puede decir es que la PAC es un desastre porque procede de Europa y no se sabe quién la ha elegido y juega en contra de los agricultores. Sí, se puede decir, lo estás diciendo y se dice todos los días. Lo que quiero decir, no se puede decir si se mantiene una línea de coherencia y apegada a lo que es la realidad de la política. Ni se la han inventado pues Soros o alguien, un masón en Bruselas, para ver cómo globaliza también Europa y desnuda de capacidad a los ciudadanos y a los partidos y cómo hunde el aceite de oliva. No es así. Te lo digo, no es así, no funciona así. La Comisión plantea un programa de trabajo, el Parlamento Europeo lo aprueba, el Parlamento Europeo está formado y va a estar formado en estas próximas elecciones por un número importante de diputados de extrema derecha que cuestionan el mismo principio de la Unión Europea, están creciendo en las encuestas en todos los países. Y se decide de esa manera, no se decide porque alguien dice, a ver cómo ponemos los objetivos de desarrollo de sostenible y el programa 2030, como se llame, sí, 2030. No funciona así. Ha hecho usted una afirmación, no se debe a que Soros o a que ningún masón, no sé qué. La verdad que es un tema interesante y algún día tenemos que hablar, no sé, si fuera o dentro del micrófono, de cuántos masones hay en el Parlamento Europeo, porque el último estudio que vi decía que más o menos la mitad de los miembros del Parlamento Europeo pertenecían a algún tipo de logia. No lo sé, pero creo que también se mitifica mucho lo de la masonería y estoy de acuerdo, está muy mitificado. Están muy mitificadas y yo no creo que se responda a eso. Sí tengo una anécdota que una vez un candidato a presidir el Parlamento Europeo español un español le apoyaba, no voy a decir quién es, pero un candidato a presidir el Parlamento Europeo se dijo que que le habían faltado los votos de la masonería porque no había ido a tocar a la puerta de los mandilones. Yo no sé eso hasta qué punto es verdad, porque me parece eso, que está muy mitificado y ahora se responde a otro tipo de... Que la masonería existe, que se trata de un club de ayuda mutua donde, pues los socios se apoyan unos a otros, eso es así. Ahora yo cuando me dicen, no, porque la masonería tal, siempre le respondo a todo el mundo lo mismo. Mira, en el palco del Real Madrid se decide mucho más sobre el futuro de España que en la reunión de la Gran Logia. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que no es. Y en Europa tampoco. Quería comentar sobre la cuestión europea, ¿no? Si confiamos, seamos optimistas, ¿vale? Confiamos en que el tribunal en Europa paraliza la cuestión. Eso ya en sí mismo es dramático, porque al final una definición de la soberanía es quien decide, ¿no? Al final y es que estamos viendo cómo hay una transfusión de soberanía, en el proceso, en la marcha, y a mí eso me parece que lo que se está haciendo con esta cuestión realmente es un crimen. O sea, pero el tema, yo creo que no es la cesión de soberanía, pero la cesión de soberanía sí es para obtener. Es decir, ponemos todos el dinero juntos aquí igual que se ha hecho, por ejemplo, para la comunitarización de la deuda, cuando hubo la gran crisis de la deuda. En sí mismo no es malo. El problema para mí, que estoy de acuerdo que es grave, que Europa sea lo último que nos va a salvar. A mí no me han preguntado. Yo entiendo que al PP, por ejemplo, le parezca bien que luego Europa tal, pero el PP y el PSOE son partidos instalados en un aparato europeo. Y a ellos les puede venir bien, pero a nosotros no nos han preguntado. A mí no me han preguntado. Yo no me deja que haga una transaccional.
Bueno, yo creo que lo va a decir usted. Intuyo que va a decir usted lo que pensaba yo, a poner como transaccional. Por favor, acabe con su argumento. Primero, sí te han preguntado, porque hay elecciones al Parlamento Europeo, hay en los programas de los partidos políticos, que la gente normalmente no se lee. Pero bueno, el desarrollo europeo. Déjele terminar. Creo que sí que preguntan. Sí que hay una conciencia que somos parte de Europa. Es que no es Europa una entidad etérea. España forma parte de Europa, vota en el Consejo de Ministros, tiene un comisario en la Comisión Europea, tiene 61 miembros en el Parlamento Europeo. Es decir, no es alguien que venga a imponernos nada desde fuera. Participamos las instituciones españolas de todos los procesos políticos en Europa, con mayor o menor eficacia, con más voz o con menos voz, porque también hay que ser competente y hay que ser bueno para destacar en cualquier ámbito, ¿no? Pero no iba a exponer usted el argumento que yo iba a exponer. Vamos a ver, a mí ceder soberanía a un ente supranacional para hacer otro ente más gordo, en sí mismo no veo ninguna objeción, no habría ningún problema. El problema es cuando tú cedes soberanía y entonces los parlamentos, que son democráticos, dejan de tener atribuciones, la pasan para arriba a una especie de ente europeo, sin que eso vaya acompañado de los mecanismos democráticos de control correspondientes. Es decir, si Europa de repente mañana se declarara un solo país y entonces tenemos unas elecciones presidenciales, legislativas, tal, entre todos los europeos, sería viable el asunto. El problema es que se está quitando la soberanía a las naciones, que es donde en estos momentos reside el control democrático. Los parlamentos los elegimos directamente. Y entonces se pasa esa soberanía, se pasa esa capacidad de decisión a unas élites burocráticas donde doña María dice que sí que tenemos voz. No es verdad. Tenemos una voz tan indirecta que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién forma el cuerpo electoral que eligió a von der Leyen como presidenta? Dice, no, hay unos mecanismos. Mentira, el cuerpo electoral lo formaron dos personas. Una se llamaba Macron y la otra se llamaba Angela Merkel, que se reunieron entre los dos y dijeron, ¿a quién ponemos? Ponemos a von der Leyen. Y eso es... el ciudadano no tiene ningún control. Yo estoy completamente de acuerdo en que ceder competencias para desentenderse de esas competencias y del desarrollo de las mismas no es lo que se buscaba con la creación de la Unión Europea. Y el problema es que nos hemos desentendido. Por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso en España y en el Senado hay una comisión mixta para la Unión Europea que no hacen nada, vienen, les mandan los proyectos y dicen, bueno, que sí, que vale. Democracia... Es decir, se han desentendido. Esta democracia, a mí me parece un debate muy teórico, pero esta democracia que describes son dos lobos y un cordero votando qué se cena esta noche. Y la libertad que hace falta de vez en cuando, Jefferson también, es que el cordero impugne esa votación. No, la democracia y el Estado de Derecho no es votar las cosas si no hay un Estado de Derecho y un control. Pero mientras estamos discutiendo esto, está un autócrata con muy, muy pocos controles, que es Pedro Sánchez, hoy mismo, atacando a la prensa libre y perpetrando cómo barrer lo poco que queda de libertad judicial. A mí esto me preocupa y me preocupa la actitud blanda, servil, no sé cómo calificarla, de la ciudadanía española en general, de los ciudadanos españoles, que parece que están ante una cuestión de a ver quién gana unas elecciones o gana. No, el sistema, la mínima libertad, el mínimo Estado de Derecho y la mínima democracia en España están pendientes de un hilo. Y nos están dejando tirados a todos aquellos que estamos dando la cara, con nuestro nombre y apellidos, seamos periodistas, seamos lo que sea, nos están dejando tirados si no confrontan esta autocracia. Porque si gana la impunidad de Pedro Sánchez y su señora, de los Ceausescu, si gana, estamos perdidos todos, pero en especial los que damos la cara. Yo estoy completamente de acuerdo que la democracia no es solamente votar cada 4 años y que tiene que haber mecanismos de control y que los tenemos que defender y tenemos que ser militantes en eso, desde la prensa, desde los jueces, y hay que defender al Poder Judicial y a todos los jueces que están ahora mismo admitiendo o no admitiendo a trámite demandas. Claro que sí, pero no hay que eliminar
todo eso porque no funciona, que me parece que la tendencia es decir, como este sistema no funciona, se ha pervertido, vamos a acabar con él, vamos a salir a la calle. Eso lo decís solos los que defendéis el sistema tal y como está. Eso lo decís solo los que defendéis el sistema como está. Soy contrario a la Revolución Francesa. Absolutamente contrario. Y todo menos jacobino. Y soy todo menos jacobino. Yo soy jacobino. Bueno, pues un poquito de Revolución Francesa yo también metería ahora. Yo aunque fuera un poquito, pero bueno, que no, estoy completamente de acuerdo con Asís y un poco menos con María, lo voy a intentar, pero porque, a ver, es que el discurso muy institucional en España es que estamos en una democracia, pero resulta que los mismos que te dicen eso te dicen, no, pero va a decidir Europa, nos va a salvar Europa. Pero coño, si en Europa nos tiene que salvar, algún problema hay. Pero es que el argumento es un argumento de los viejos tiempos, casi del landismo, de no, es que ellos son más europeos y más liberales y más demócratas. Pero es que lo son menos. Y no es porque no pongamos atención, es que es un discurso de la democracia, no puede ser algo tan complicado. Yo no tengo que hacer un doctorado en Derecho para entender algo que es incomprensible. Es que al final la realidad es que los que deciden son inelectos. Y entonces, con el argumento de que nuestra democracia funciona, pero nos va a ayudar Europa, que es más demócrata, pero que es menos. Entonces, hay una especie, un silogismo, un bucle ahí que nos hacen el birri. No es que sea más demócrata, es que es un elemento más de nuestra democracia, nos garantiza, y es verdad que nuestra democracia ahora mismo está fracasando porque desde el poder se están haciendo las cosas para que fracase la democracia. Y ese es el problema, que nos hemos encontrado con que quien representa la democracia al máximo, como la mayoría en el Parlamento, el partido más votado en no sé qué, se está cargando los mecanismos de control democrático. Y ese es el problema de la democracia en España. Y menos mal que estamos en una estructura más grande, que es Europa y que es democrática, y que va a evitar que en lo que nosotros estamos fracasando por culpa del Partido Socialista actual, sí, yo eso te lo digo claramente, con la connivencia de algunos, sí, de Junts, de RC, de Bildu, de todos los que están manifiestamente, expresamente en contra de la Constitución y de la democracia en España. Pero no vamos a echar la culpa a Europa, no vamos a echar la culpa al PP, que está simplemente viendo estupefacto cómo se están cargando los mecanismos democráticos. No vamos a echar la culpa a los votantes que dicen, si yo voté a este señor cuando estaba en contra de la amnistía y resulta que ahora está a favor de la amnistía a unos delincuentes. No podemos decir que el pueblo está completamente manipulado. No, ha sido engañado. El pueblo, los votantes, que han votado una cosa y a los 2 días han dicho la contraria o han hecho la contraria. No podemos acusar a que no han salido a la calle a defender las libertades. Han ejercido las libertades y les están engañando desde el poder. Y menos mal que tenemos mecanismos todavía, que son este medio, los medios de comunicación en general, que tenemos los tribunales de momento amenazados y unos tribunales después que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Menos mal que tenemos eso, vamos a mantenerlo, porque si decimos que eso tampoco vale, no nos queda nada más que quedarnos de bofetadas unos con otros. Sí. Aquí mismo podemos empezar. Y no, yo creo que aquí mismo todos somos defensores de la democracia y de las reglas del juego. Y usted puede tener unas ideas, Asís tiene otras, yo tengo otras, Hughes tiene otras. El único que tiene razón soy yo, pero yo admito la discusión con todo el mundo. Bueno, una pregunta. Y vamos a dejarnos de las discusiones teóricas y vamos a descender al terreno de los hechos. ¿Ustedes creen que la jugada le ha salido bien o mal a Sánchez? Porque yo, viendo las encuestas en Cataluña, me parece que la jugada le ha salido fatal. Yo creo que le ha salido mal, porque ha puesto de manifiesto varias cosas. En primer lugar, ha puesto en la prensa mundial que es un pusilánime y que le entra una pájara y que se tiene que ir a descansar 5 días. Ha puesto el nombre de su mujer al lado de la palabra corrupción en toda la prensa mundial, cosa que no existía. Ha puesto al Partido Socialista en una situación de humillación inédita e inaudita cuando convoca una reunión del Comité Federal sin orden del día o cambia el orden del día sobre la marcha. Y con turbas a la puerta. Y con turbas a la puerta y retransmitido con pantallas gigantes como si fuera un partido de fútbol. Es decir, ha humillado al Partido Socialista y yo creo que
que hay algo que comentaba Alsina y Rubén Amón estos días, decían, porque Tezanos enseguida ha sacado una encuesta del CIS, decían, ha subido la intención de voto al PSOE cuando Sánchez ha anunciado que se iba. Le tiene que sonar algo raro, decir, a ver, que me voy y subimos. Es decir, ha puesto, yo creo que es una situación muy, muy lamentable, y ha demostrado también al Partido Socialista que es o él o el caos, es decir, que no hay relevo, que no hay mecanismos de control, que a quien estaba, menos mal que se ha quedado Pedro, porque yo cuando veo a María Jesús Montero salir como una exhalación y de una manera un poco, no sé, demasiado exaltada a abrazar a las turbas, pues digo, pues casi que vamos a dejarnos como estamos, porque no sé cómo va a ser de estable si se quedara esta otra. Como tardo un segundo, solo digo, le ha salido mal, le ha salido claramente mal, pero huye hacia adelante, es decir, dobla la apuesta y va a por los medios de comunicación y a por el Poder Judicial, pero le ha salido mal por ahora. Sí, bueno, le ha salido. No, yo no creo que le haya salido tan mal, porque en la conversación pública española, lo que hay de conversación o de opinión pública, que es muy, podemos dudar también de que exista como tal, estábamos. O sea, él la ha redirigido. Estábamos hablando de su corrupción, estamos hablando de la amnistía, estamos hablando de. Ahora estamos hablando de preguntándonos, ¿soy pseudomedio? ¿Soy medio? Es decir, yo creo que ha pegado un volantazo. Y que ha pegado un volantazo y que ha vuelto a manejar ahora cuando salimos de aquí las televisiones, los grandes grupos mediáticos, la conversación ya la ha redirigido. Entonces la ha redirigido hacia algo que él quería. Entonces entiendo que tan mal no le ha salido. Eso es cierto. ¿Cómo cree que esa huida hacia adelante va a acabar? Con usted en la cárcel o con usted haciendo su programa normalmente. No sé cómo va a acabar, pero quiero decir que es que incluso, vamos a ver, aunque esto se haya hablado, es que incluso a mí, que no tengo ni un resquicio de buen pensamiento hacia Pedro Sánchez, pero ni un resquicio, es decir, hasta yo me he equivocado, en ningún momento pensé que se fuera a ir, ¿vale? Pero cuando sale la noticia de que va hacia Moncloa, de hecho estuve discutiendo con un contertulio de este programa diciendo, vamos a ver, si va a ver a su majestad, cuando va hacia a la zarzuela, tiene que dimitir, no puede ir a la zarzuela a decir que no dimite, no es constitucionalmente, no es un uso, no puede manipular al rey. Y de hecho intenté buscar una explicación, y como yo soy brillantísimo, aunque no me lo reconocen, dije, no, la única alternativa es que le comunique al rey que va a convocar elecciones. Tampoco sería ortodoxo, porque las elecciones no puede convocarlas ahora, tendría que dimitir y convocarlas, pero no puede suceder hasta dentro de un mes. Pero bueno, entraría de forma forzada dentro de las previsiones constitucionales el ver al rey para decirle esto. Lo que no entra, de ninguna manera, lo que no entraba, era ir a ver al rey para decirle que no me voy, que continúo. Eso es manipular, eso es pervertir, usar la figura del rey para tus propios intereses. Este señor ha utilizado a su mujer, Yo creo que su mujer presenta indicios claros que tienen que ser examinados por los tribunales penales. Lo que estamos viendo de su mujer son indicios claros de corrupción. Hay que investigarlo ya. Y la corrupción de la mujer es la corrupción de él, porque la mujer, presuntamente, lo que estaba haciendo era conseguir dinero a base de conseguir a los que la financiaban subvenciones públicas. Esto se está investigando. Entonces, ya vamos, he perdido el hilo, pero ¿cómo acababa la huida hacia adelante? Pero ¿cómo acababa? Él va a perseguir, si puede legalmente, pero ya está persiguiendo con la acción de gobierno, con amenazas a periodistas que tienen que encontrar oposición. La amenaza a Bieito Rubido ahí ha dado en hueso, ¿no? La estocada toca en hueso. Bueno, porque Bieito es un periodista muy, muy prestigioso a nivel español y a nivel internacional. Pero, repito, la amenaza no es contra Bieito Rubido, es contra la prensa libre. Y debemos de defender a cada persona que opina libremente, o estamos perdidos. Y eso es lo que va a hacer, seguir amenazando, ver si puede ir a por la prensa y luego rebajar a la mitad
las amenazas, pero si consigue hacer real una sola de esas amenazas sin que sea castigado, ya habrá ganado. Yo creo que es verdad que ha dado un giro de guión y que ha conseguido que se cambie de tema y que ahora hablemos del tema de la persecución a la prensa, de los bulos, de qué es bulo y qué no es bulo, qué es fake y qué no es fake, y que Vieito Rubido o no, por eso yo he hablado de corrupción, ¿eh? Por eso yo he hablado de corrupción. Yo estoy hablando de la corrupción de Pedro Sánchez y de su esposa, además de todo el Partido Socialista. Pues lo primero que he dicho, corrupción. El tema es volver, y ha conseguido también pues subir en las encuestas del PSC en Cataluña, porque él está intentando salvar el siguiente partido metafóricamente. Y lo va consiguiendo, pero esto no tiene mucho recorrido, porque hay algo fundamental en lo que llevamos desde que ganó las elecciones o desde que consiguió formar gobierno Pedro Sánchez, es que no puede legislar. No ha podido aprobar los presupuestos, no ha podido llevar ni una sola ley al Parlamento, excepto la ley de amnistía y alguna cosa que era de que hay que ser asesino en serie para no estar a favor, como lo de una ley a favor de la ELA, de los enfermos de ELA o algo así. Pero no ha podido legislar nada más. Y así no se puede gobernar. Entonces tiene que estar sacando salvo continuamente. Si no tienes escrúpulos, salvo si no te importa el país. No, es verdad, claro que se puede gobernar. No está gobernando. No está gobernando. No, está saliendo comprando, la tele. Está comprando la compañía de telecomunicaciones más grande de España sin un nuevo presupuesto. Cuando no tienes escrúpulos, puedes hacer lo que quieras. Es que totalmente. O sea, es que aparte, y legislar claro. está en el poder. Está en el poder. Y luego está cómo lo ejerza y el grado de normalidad institucional es otro tema. Bueno, cuando comentabas lo de la mujer, la corrupción de ella es la corrupción de él y viceversa. Yo creo que la mujer, desde luego, son un equipo. Son una sociedad limitada. Yo me di cuenta cuando alguien en Twitter puso un vídeo de un debate electoral en el que estaba Errejón, me parece que era hablando antes del debate. Entonces salía ella por detrás haciendo picamonas y bromitas y tal. Sí, el troleo. Hombre, una falta de respeto al adversario, a todo, ¿no? O sea, una especie de frivolidad. Que claro, en ese momento a lo mejor te hacía gracia, pero ahora lo ves y dices, me parecía un poco siniestro, ¿no? Yo creo que los orígenes saunescos de la pareja y tal, yo creo que están utiliza, bueno, pues... Es una sociedad limitada. Eso, al rey sí, lo vemos en esa posturalmente lo anuncia con eso de cuando se pone la mano en los bolsillos y parece que se está rascando el hombre en fin. Eso. Bueno, eso sí, pero lo de su mujer yo creo que es un equipo completamente sincronizado. Lo que pasa es que mi querida Esmeralda Ruiz hacía el otro día un examen de cómo ni siquiera su carta, lo que ha dicho en su carta, coincide con lo que dijo en su comparecencia y en sus dos entrevistas. Es que ha mentido incluso con respecto a sus propios... que en un momento dado dice que él ha escrito que él ha hecho esto de acuerdo con su mujer, y luego en la entrevista en Televisión Española o en la SER, que no las distingo, dice que su mujer se enteró de la carta por la prensa, por Twitter. Es decir, todo eso miente en todo, miente siempre. Por eso cuando en su carta dice lo de que está muy enamorado de su mujer, yo que su mujer me echaría a temblar. Vamos, pausa publicitaria y vamos con la opinión de los oyentes. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido,
una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Doña Carmen Carbonell, hoy preguntábamos a nuestros oyentes sobre esas esperanzas europeas. ¿Qué preguntábamos y qué han dicho? Así es, don Luis, yo decía esa metáfora de alguien nos tirará un flotador desde la Unión Europea para que no nos hundamos. La pregunta concretamente es la siguiente: ¿qué confianza tiene usted en que Europa nos ayude a parar la deriva autocrática de Sánchez? La cosa está bastante reñida, dábamos 3 opciones. La primera: tengo mucha esperanza en la Unión Europea. Otros que dicen que tengo poca esperanza en la Unión Europea. Y hay quien considera que ninguna esperanza deberíamos tener en la Unión Europea. A ver, voten. Y otros que dicen, ¿qué es la Unión Europea? Sí. Hay a ver, voten. Mucha, poca, ninguna. Yo creo que si no tenemos esperanza en la Unión Europea, estamos como Dante en la puerta del infierno. Ah, como se nota que es política, no ha respondido a la pregunta. ¿Tiene usted mucha, poca o ninguna? Yo tengo mucha esperanza en la Unión Europea y creo que es lo que nos va a salvar de la autocracia a la que nos dirigimos dentro de España. ¿Don Asís? Poca. Poca, rozando ninguna, pero poca, me quedo con poca. Pues don Luis, el 72% de los encuestados no tiene ninguna esperanza en la Unión Europea. Son unos desesperanzados, pero es que el 26%, la segunda opción más votada, considera que hay que tener poca ¿Cuánta esperanza. gente dice que tiene mucha? Mucha el 2%. Mucha el 2%. Es que ni el 3%, ¿eh? Esto está la cosa complicada. Pero aunque sea solo el 2%, vamos a hacer como Pedro Sánchez, como con la candidata socialista de Aragón para las listas europeas, y damos por ganadora a la del 2%, a doña María Muñiz. Venga, mucha esperanza. Es lo que da ser mayor, porque yo aquí salvo don Luis, que no lo parece, pero después de don Luis soy el mayor. Pero que yo hace muchos años había un argumento que decían los socialistas, es decir, los del Partido Popular Europeo, decían, no, que es que no queremos la Europa de los mercaderes. Y yo decía, yo lo que quiero es la Europa de los mercaderes. Claro, eso es la grandeza de Europa, ser la Europa de los mercaderes. Ya no es la Europa de los mercaderes, ya es una supraentidad política que escapa a nuestro control. Claro, ¿qué quedó de esta alianza, ¿no? Por el carbón y el acero. Pues bueno, ya ven ustedes hasta dónde hemos llegado. Sí, señor. En fin, comentarios que tengo del chat de Twitter, del chat de Radio Libertad en YouTube y el Toro Televisión también en YouTube. Saben ustedes que ahí preguntamos por quién es el mejor contertulio de esta mesa. Ha ganado en esta ocasión Hughes, que es el nuevo. Esto es como decía mi profesora de filosofía. Salimos siempre con un sobresaliente al empezar la asignatura. Ahora hay que mantenerlo. O sea que de usted depende seguir siendo uno de los más votados en este chat. Oiga, esa frase le decía a usted su profesora de qué? Sí, Lola Marqués, profesora de filosofía. Decía, todos salimos con un sobresaliente al arrancar la asignatura. Luego tenemos que mantenerlo durante lo que es el curso de la asignatura. Eso es una frase muy derrotista y amarrategui, ¿no? No, muy bien, porque empiezas siempre, nada más abrir el cuaderno ya tienes el sobresaliente que te lo pone la profesora. Pero de ti depende mantener ese sobresaliente. No sé, yo creo que me gusta más lo contrario. Partes con un 0 y a currarte el... Bueno, o según los errores que cometas, una visión optimista o más pesimista según un poco la teoría. Bueno, el caso es que hay comentarios sobre la Unión Europea, por supuesto, en Twitter. Paqui de la Cruz dice, a la Unión Europea le trae al fresco, como no lo hagamos nosotros, vamos de ala. Me encanta esa expresión, la de ir de ala. Es como muy clásica en mi casa también. Sí. Carmen Costa dice, o tiene poca esperanza en la Unión Europea y dice, solo actuarán en el caso de que trate Sánchez de cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Carlos CV dice, o es muy tajante, añade que Europa es una mentira. Esto es un poco radical. MEDB dice que cree que cargarse España es parte de los planes de la Agenda 2030. Han querido convertir España en un país de servicios y se han cargado la agricultura y la ganadería.
Más comentarios, en este caso del chat de Radio Libertad en YouTube, es de Manuel Pérez, dice: la Unión Europea en la época de Aznar y González era fuerte, ahora la mayoría son corruptos y cobrando de países árabes para que defiendan sus intereses. Inma Sierra dice: el objetivo de Europa y las élites es que España se hunda, o sea, ya ven ustedes que, en fin, están un poco pesimistas. Y un último comentario del chat del Toro Televisión en YouTube, que dice que la Unión Europea no va a hacer nada, como mucho va a aconsejar, y nos lo deja alguien que se hace llamar Afri100, como les digo, en el chat del Toro Televisión en YouTube. Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Gracias, Hughes, por ese estreno hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, doña María Muñiz. Gracias, don Asís Timmermans. Un placer, gracias a usted. Hacemos una brevísima pausa y a tirar la caña. Tirando la caña, con Alba Vila. Doña Alba Vila, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Bueno, terminamos ya la semana en un día en el que se celebra el Día Internacional contra la Libertad de Prensa, aunque bueno... De la libertad, no contra. Contra la... Sí, porque aquí en nuestro país tenemos muy poquito que celebrar en el día de hoy, aunque sí que es cierto que... Le felicito a usted, a este programa y también a esta casa por ser uno de esos pocos medios que siguen defendiendo la libertad. Les mostraremos a nuestros espectadores cómo nuestro país ha ido decreciendo esa libertad, como cada vez son más constantes esos ataques en base a diferentes informes. Hablaremos de muchos asuntos, entre ellos ese nuevo ataque del Ministerio de Cultura, con Ernest Urtasun a la cabeza, contra la tauromaquia, eliminar ese premio nacional. Hablaremos de economía, repasaremos los datos de la inflación en nuestro país, las últimas posturas mantenidas en la campaña electoral de las catalanas del próximo 12 de mayo. En fin, terminamos la semana con muchísimos asuntos e invitados de lujo, como solemos hacer en Dando Caña. Pues muchísimas gracias, doña Alba. Veremos luego Dando Caña a partir de las 12. Allí nos vemos. Un abrazo.